Rosario Ecléptica, historias, leyendas y mitos de una ciudad que se fundó a sí misma. El 27 de febrero de 1812, a las 6:30 de la tarde, Manuel Belgrano izó por primera vez nuestra enseña nacional en Rosario, que para entonces no era más que una pequeña aldea de 700 habitantes, que carecía de importancia política y regional. Ahora bien, surge la pregunta: ¿por qué se izó por primera vez nuestra enseña nacional en un paraje prácticamente desconocido? Esta pregunta y otras más las contestaremos en este pequeño viaje por el tiempo y esta historia que es tan significativa para todos los argentinos y en su momento logró dar con la identidad y la causa de la independencia. Para el año 1812, América del Sur se hallaba en plena guerra de la independencia, con su territorio desorganizado y con límites poco claros, ya que todavía no se habían conformado los países que conocemos actualmente, lo que serían luego Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y parte de Brasil. Hasta la Revolución de Mayo de 1810 pertenecían al Virreinato del Río de la Plata, una división administrativa del Imperio Español en América. Aunque dicha revolución había expulsado a los realistas de estos territorios, la causa independentista corría un grave peligro, ya que desde el norte de lo que actualmente serían las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy y el Alto Perú, se mantenía el dominio español con avances constantes sobre el territorio. Pero, sin duda, la mayor amenaza era la ciudad de Montevideo, que todavía se mantenía como bastión realista español, que con su puerto y escuadra naval aún dominaban los ríos de la Plata, Uruguay y el río Paraná. Ante esta situación, el gobierno central de Buenos Aires ordenaría a Manuel Belgrano marchar con su ejército hacia el norte para contener la tan temida contrarrevolución. Y el ejército patriota sitiaría la ciudad de Montevideo. En este complejo tiempo de guerra e incertidumbre, por la determinación de un pequeño pueblo y un hombre, se crearía e izaría por primera vez nuestra tan querida Celeste y Blanca. ¿Por qué Belgrano creó la bandera en la humilde aldea del Rosario? Para poder contestar esta pregunta, tenemos que comenzar nuestra historia con la Revolución de Mayo de 1810, que había expulsado a los realistas, defensores del absolutismo, de estos territorios, quedando como último bastión contrarrevolucionario la ciudad de Montevideo,
que gracias a su imponente muralla de 9 metros de altura por 6 de ancho, refugiaba a las fuerzas españolas del alcance del ejército patriota, quedando bajo el dominio realista el puerto de Montevideo. En consecuencia, su escuadra naval mantenía el control de los ríos de La Plata, Paraná y Uruguay. Debido al impedimento de poder cruzar las murallas de Montevideo, el ejército patriota sitiaría dicha ciudad, dejando a los realistas sin víveres ni provisiones, que necesitados de recursos y contando con la impunidad que les otorgaba la carencia de fuerzas navales revolucionarias, organizaban violentas incursiones a las poblaciones ribereñas del Paraná, saqueándolas y cometiendo todo tipo de abusos, dejando muerte y destrucción en lo que eran antes florecientes poblados. Hechos de esta naturaleza fueron los que impulsaron al gobierno patrio, para ese entonces la Junta Grande, a ordenar a Manuel Belgrano la construcción de baterías de defensa, que según los estudios del momento debían instalarse en la Capilla del Rosario, una zona donde el río Paraná no era tan ancho y los cañonazos podían alcanzar a las naves realistas, impidiéndoles el paso. En febrero de 1812, Belgrano llegaría a Rosario para la construcción de dichas defensas. La batería Independencia en la isla del Espinillo y la batería Libertad en la zona del actual Monumento a la Bandera, siendo inauguradas el 27 de febrero de 1812. Según se presume, Manuel Belgrano se alojó en la casa de Catalina Echavarría de Vidal, una vecina de la Villa del Rosario, quien gestó con sus propias manos y la ayuda de otras 2 damas la primera enseña patria. La historia todavía no fue justa con estas mujeres y otras tantas que fueron protagonistas de los cimientos de nuestra nación y no se mencionan con la relevancia que merecen. Y difícilmente encontremos una calle, una plaza o un monumento dedicado a Catalina. Y los nombres de las otras damas que protagonizaron la confección de nuestra bandera se perdieron en la nebulosa del tiempo y el olvido. La primera bandera argentina fue confeccionada basándose en la escarapela, que días antes se había adoptado oficialmente a pedido de Belgrano. Se cree que tenía 2 franjas, la superior era blanca y la inferior era celeste. Este diseño de bandera se utilizaría en la batalla de Tucumán el 24 de septiembre de 1812 y también sería utilizada por el general San Martín en el cruce de los Andes en 1817. Además de tener un fin práctico que era identificar a un mismo bando en caso de un enfrentamiento, lo más importante era que representaba en sí misma la causa de la independencia.
En la zona denominada Barrancas de las Ceibas, actual Monumento a la Bandera, se izó por primera vez la bandera nacional el 27 de febrero de 1812. Bajo las órdenes de Belgrano, Cosme Maciel, un comerciante y principal colaborador en la construcción de las baterías, fue el encargado de izarla. Y a las 6:30 de la tarde fue saludada con cañonazos de artillería, que resonarían tan fuerte como las palabras de Belgrano. Soldados de la patria, en este punto hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacional. Juremos vencer a nuestros enemigos, exteriores e interiores. El América del Sur será el templo de la independencia y la libertad. En fe de que así lo juráis, decid conmigo: ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Esta primera enseña patria fue rechazada por el primer triunvirato, un gobierno de marcado interés centralista y conservador. Por influencia de su secretario de Guerra y Gobierno, Bernardino Rivadavia, se le ordenaría a Belgrano que la oculte y que continúe utilizando la bandera española. Orden que el mismo coronel no obedecería, ya que cuando llega la carta a la Capilla del Rosario, Belgrano había partido con su ejército al norte. A pesar de estos desacuerdos y dificultades, y gracias al ferviente apoyo de los rosarinos de aquel entonces, quedaría sellado para siempre el lazo de la humilde aldea con nuestra bandera celeste y blanca. Que se modificaría más de una docena de veces con los años, hasta llegar a la bandera que conocemos hoy en día. Legado de aquella primera, que la determinación de Belgrano y un humilde pueblo detrás nos dejaron esa tarde a orillas del Paraná, el 27 de febrero de 1812.